Bien, 9:22 de la mañana, nosotros a esta hora vamos a dar comienzo entonces a lo que es esta sección de Hablemos Con. Tenemos en cabina a Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Amalio, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para ti, para toda la audiencia, grato estar con ustedes. Bien, Amalio, ya la semana pasada conversábamos con algunos representantes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela, toda la crisis universitaria. Sin embargo, ustedes desde el Consejo Universitario de la UCB de alguna forma han recibido algunas amenazas, otras han sido de alguna forma desmentidas, desde el CNU también. Ha habido una polémica allí que ustedes también se encargaron de aclarar. Sin embargo, esto sucedió la primera semana de agosto, en donde se produjo de alguna forma por motivos políticos. Esta, según iba a salir una gaceta oficial, de que ustedes por desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, entonces iban a ser enjuiciados, todos los pertenecientes a la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Quisiera que el día de hoy, 21 de agosto, nos aclarara cómo está esa situación y qué sucedió realmente, Mario. Sí, pero buenos días. Hay una cierta ambigüedad por parte del Ejecutivo Nacional, incluso creo que hay como dos posiciones. En primer lugar, ahí se hace referencia a lo que denominan un Consejo Nacional de Universidades virtual que se efectuó y no se efectuó. Es decir, fue convocado, pero no acudió todo el que debe acudir. Y además no acudieron las universidades autónomas. Cuando es virtual, el Consejo no se dedica a algún tema que sea de carácter polémico, sino cosas de carácter presupuestaria o para la aprobación de algunos cursos. En esta ocasión, un bachiller que tiene 14 años representando el oficialismo allí como estudiante, y sus compañeros ya son profesores de posgrado, menos él, propuso, y lo propone en cada consejo, porque yo asisto en representación de la rectora habitualmente, que se abriera un juicio contra las universidades. Eso no estaba en agenda y eso no se discutió. Sin embargo, aparece publicado en la Gaceta. Entonces hay una cosa insólita y extraña. ¿Cómo es posible que un organismo que debe tener cierta seriedad, cierta representatividad, acoja un planteamiento que ha sido habitual de un bachiller que tiene 14 años representando a los estudiantes, según él, que ha propuesto enjuiciar a los rectores porque están conspirando o porque no reconocen a Maduro? Bien, entonces hay varias cosas ahí, digamos, confundidas. En primer lugar, ese Consejo Nacional de Universidades Virtual no tiene ninguna validez de carácter jurídica y menos para tomar una decisión de esa naturaleza. ¿Por qué es virtual? Es virtual porque hace algunos años, en el 2017, se aprobó que cuando hubiese necesidad de aprobar algunas diríamos, temas administrativos, se convocara virtual, pero administrativo, solamente para donde no hubiese polémica, no simplemente consultar. Entonces se da una clave y se convoca a la gente por la vía del sistema que tienen ellos para esa actividad. Ese sistema no funciona porque el sistema eléctrico está colapsado a internet. Entonces, claro, hay limitaciones de hecho. Los que pudieron conectarse, que no fueron muchos, se conectaron y oyeron una proposición que se hizo desde Barquisimeto y de manera simbólica se hizo desde Puerto Cabello, cerca de la Bahía de los Piratas. Es muy significativo porque lo hace un estudiante que tiene 14 años estudiando y no se ha graduado. Bien, no se llevó a la discusión y no se aprobó. Sin embargo, aparece en Gaceta. El ministro saliente, nosotros le enviamos una carta pidiendo una aclaratoria. Habrá que pedírsela al ministro entrante. Yo creo que debe haber en el gobierno alguna gente sensata, en primer lugar, que rechace una decisión que no se tomó, y en segundo lugar un punto tan polémico como es de acusar a los rectores de conspiradores simplemente porque se han hecho actos, en el caso de la UCB, en el aula magna, actos para buscar opciones electorales, lo cual está permitido en la ley, que se ha hecho en el pasado. La gente que hoy gobierna lo hizo en el pasado. Claro, cuando se hace es un delito. Entonces, hay una acusación de conspiración, una acusación de gente que está conspirando como si conspirar se hiciera en el aula magna. En el libro de Chávez que hace Blanco Muñoz, se conspira en pequeños grupos y se conspira en el ejército, no se conspira en el aula magna. Nadie es tan torpe para hacer una conspiración en el aula magna. Hay un evento público, abierto, no se discutió cuáles son las opciones electorales en Venezuela. Pero como al gobierno no le gusta o le molesta que se discutan las cosas de cosas plural, de manera democrática, donde cada quien tenga la manera el derecho de opinar, eso le molesta. O sea, lo que le molesta no es lo que se haya tratado, le molesta que exista una institución, un espacio donde las cosas se puedan discutir, donde haya múltiples opciones, en fin, y eso es contrario al pensamiento unidimensional del gobierno.
9:27 minutos de la mañana, estamos conversando con Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Debemos hacer una pausa comercial y ya volvemos con más de este tema interesante y de interés nacional. Bien, 9:30 minutos de la mañana, seguimos conversando en Punto de Corte Radio con Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela, quien estamos conversando sobre esta denuncia que prácticamente no fue oficial, sin embargo quedó allí como en la duda, ¿no? O sea, los acusaron a los rectores y al Consejo Universitario también sobre el tema de que eran conspiradores porque permitieron actos públicos políticos en la Universidad Central de Venezuela, y también el tema de el presupuesto universitario. Quiero conversarlo con usted para que nos explique un poco sobre qué tanto ha afectado esto a la Universidad Central de Venezuela, de distintas casas de estudio, ahora que esperan también las expectativas con este nuevo ministro de Educación Superior, ¿no? Sí, bueno, solo para concluir otro punto muy rápidamente, yo quiero decirle a la audiencia, tú lo conoces como periodista, que el primer acto que hizo el comandante Chávez una vez que fue sobreseído su causa fue un acto en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, convocado por el profesor Tino Alcides Díaz. Un acto para un golpista. Entonces, en esa ocasión se hizo un congreso anfictiónico y lo coordinó la profesora Dina Bastida, que fue vicepresidenta, y el profesor Elías El Yuri. Hicieron un acto político a favor del comandante Chávez, que había dado un golpe. Bueno, esa misma universidad que permitió que eso se hiciera, porque es democrática, ahora hace actividades de carácter democrático, ciertamente, y no la hace con golpistas, la hace con profesores comunes y corrientes que exponen puntos de vista y con dirigentes sindicales y gremiales. Ciertamente, eso es una contradicción. Cuando Chávez fue recibido en el aula magna, hizo varios eventos, y lo hicieron no solamente en el aula magna, sino en varios sitios, no éramos golpistas. Ahora sí somos golpistas porque hacemos actividades a favor de la democracia. Pero en todo caso, esa es la contradicción interna que tiene el gobierno, que defendió la autonomía a la gente que está en el gobierno cuando eran de oposición, cuando estaban buscando un respiradero de carácter legal en el país, y ahora, porque hacemos actividades donde no están incluidos sus puntos de vista por cuanto no asisten, sino que simplemente hablamos de diversidad, hablamos de democracia, de tolerancia, de autonomía, eso les parece a ellos peligroso. Es muy peligroso ciertamente porque aquellos que prodigan el pensamiento unidimensional o el absolutismo, todo aquello que sea democrático, por supuesto, lo consideran una amenaza y lo consideran algo contrario y lo califican de golpe. ¿Está en peligro la autonomía de la Universidad Central de Venezuela? Siempre lo está cuando hay un gobierno absolutista como este, pero también hay una fortaleza muy importante y hay siempre una fuerza moral interna de la universidad que está pronto a cumplir 300 años. Ningún gobierno la ha sometido y este tampoco la va a someter. No va a impedir que sigamos siendo democráticos, autónomos, académicos y que sigamos aportando luces al país, sigamos iluminando el país. Siempre será un centro contra el oscurantismo y no lo va a impedir nadie que quiera el pensamiento absoluto y el pensamiento unidimensional. En eso puede estar la comunidad, no solamente usevista, confiada en que así va a ser, sino también la comunidad nacional. Seremos siempre una reserva importante para la democracia y para los valores de carácter universal. Nunca seremos aquellos que prohijamos el pensamiento unidimensional, el absolutismo o todo aquello que niegue la condición del ser humano para ser libre. Bien. Amalio, el tema, estamos conversando al aire con Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela. El tema presupuestario no solamente preocupa a la Universidad Central de Venezuela, a todas las casas de estudio, ha afectado directa o indirectamente en la deserción de los profesores, la deserción estudiantil, el tema del mantenimiento y condiciones de las casas de estudio. ¿Qué tanto ha afectado esto a la Universidad Central de Venezuela en los últimos años? Sí, muy grave, claro, no solamente a todos nosotros, como tú bien lo dices, sino a todos. Les voy a dar un dato que pareciera absurdo realmente por lo terrible que es. El presupuesto de este año se agotó en enero. O sea, el presupuesto para todo el año, ¿Aprobado cuándo? Aprobado en noviembre del año pasado. Duró 2 meses. Duró un mes. El año pasado duró 3 meses, el anterior 6 meses, y cada vez el año que viene durará una quincena a lo mejor. En este momento, ayer nos acaban de pagar la quincena que había haberse pagado un mes. Y el bono vacacional no se terminaba de pagar y siempre se pagaba a mediados de julio. ¿Cuánto fue ese presupuesto aprobado? ¿En noviembre? No recuerdo más el título, la cifra. Pero duró un mes. Duró un mes, ciertamente. Duró un mes y además el 80% de ese presupuesto, 82%, se utiliza para gastos fijos, para gastos de personal y para todo aquello que tiene que ver con los gastos concretos, habituales. Pero no nos queda sino 14%, cuando mucho, para actividades de carácter de tipo académico. Y debe durar un año.
y debe durar un año. Y entonces lo otro, para poder mantener, ellos hacen créditos adicionales. Esos créditos adicionales que lo hacen, esas ayudas financieras que las hacen, siempre están determinadas solo para pagar sueldos y salarios, no nos permiten gastos de carácter académico. Hay todo un plan, ciertamente, para asfixiar la universidad, para cerrar la universidad. Claro, no tenemos un tanque parado frente a las puertas de la Plaza Venezuela, pero sí tenemos un tanque escondido, una especie de intervención que está escondida, que está sumergida, que es asfixiar las universidades de dos puntos de vista, desde el punto de vista económico y con estas medidas de carácter judiciales. La judicialización de la vida académica y el empobrecimiento de la universidad. Tú decías cómo afecta, claro que nos afecta muchísimo. El sueldo de un profesor universitario venezolano era inferior hasta hace un mes al sueldo de un profesor de Haití. En este momento, un profesor en Haití, que es el país más pobre de América Latina y el cuarto del mundo, gana un poco más que un profesor de la universitario, no de la UCB, de todas las universidades. Claro, la beca de un estudiante son 4 bolívares, cuando mucho. Son 4 bolívares. ¿Esa es la beca actual, visto así, en términos de lo que vale hoy el dinero. Entonces, ciertamente hay una otra política también que está dirigida a asfixiar la universidad, a impedir que se hagan las actividades académicas. Hay facultades que no tienen insumos, sobre todo las facultades que tienen laboratorio, tienen que apelar a los propios estudiantes y a los representantes en algunos casos también para que contribuyan, y al sector privado el poco que queda para que contribuya con la universidad. Inclusive tenemos algunos vínculos con venezolanos en el exterior para poder tener algunos recursos que nos permitan seguir trabajando. La universidad sigue trabajando ciertamente, incluso en nuestros mecanismos de ingresos se preinscribieron 22.000 estudiantes, lo cual indica que la gente sigue apostando por la educación a pesar de todo lo que está pasando. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con el sueldo de un profesor? Un profesor no puede mantenerse con dignidad con el sueldo que está ganando. Yo le hago aquí un reconocimiento, porque la actividad docente es casi una actividad épica, una actividad de sacrificio, estoica, porque con los sueldos que tenemos para que un profesor siga cumpliendo de manera formal con sus actividades de investigación, cumpliendo con sus estudiantes, realmente tiene que hacer un esfuerzo colosal. Es una vocación inmensa. Eso dice bien del venezolano y las reservas que tiene el país para poder superar la situación que estamos viviendo. Igual con los estudiantes. Los estudiantes también, sus familias, tienen que hacer un esfuerzo superior a lo que hacía en el pasado, siempre se ha hecho, pero ahora con mucho mayor sacrificio, porque para hacer que su hijo vaya a la universidad, para que pueda adquirir aquellos insumos que requiere para sus actividades académicas, para poder alimentarse, sin duda alguna que tiene que ser una batalla terrible, una batalla permanente. Eso indica que al gobierno le importa muy poco la educación como valor, pero el país sigue apostando por la educación, a pesar de todo eso, lo cual dice bien de nosotros como sociedad. La educación sigue siendo un valor, la gente sigue tratando de elevarse académicamente, de elevarse intelectualmente, de elevarse profesionalmente, que es en el fondo civilizarse. La civilidad es un valor esencial en los venezolanos y no lo ha terminado, no lo ha extinguido esta política económica del gobierno. Hoy cumple años, por cierto, cumple un año, a lo mejor lo referiste, el último ajuste económico, que es el empobrecimiento mayor. En 20 años nos hemos empobrecido. Por este año, en el año que hoy se celebra, que el gobierno debe celebrarlo como Atila, destruyendo, cumple un año del ajuste económico que nos empobreció mucho más. Profesor, de alguna forma desde el Ejecutivo Nacional y desde distintas instancias, de los distintos ministerios, aseguran que las sanciones económicas de los Estados Unidos para Venezuela han sido la principal causa de esta crisis económica, crisis política, social que atraviesa Venezuela, y de ello no se escapan las universidades. Este tema del presupuesto, de la asignación de presupuestos a las universidades, ellos en algún momento les han comunicado o les han sugerido que estas sanciones también han reducido estos presupuestos, o esto es falta de voluntad política. No, ellos nos han dicho en los Consejos Nacionales de Universidades, los ministros que han pasado, que creo que son ya 14, nos han dicho que de todas formas parte de lo que está pasando no es descuido del gobierno, se debe a las políticas imperiales, en fin, el cerco económico. Sin embargo, esto viene ocurriendo desde que el gobierno comenzó. Desde el año 2004 el gobierno viene disminuyendo el porcentaje del presupuesto que le da a las universidades. Primero fue el 50%, después el 40%, el 30%, y no había ganado son las elecciones, ni había estos que ellos llaman guerra económica. Las últimas medidas económicas han afectado muy poco lo que es la estructura general del comportamiento de la economía venezolana, que tiene 20 años trabajando, actuando con mucha ineficiencia. Al salir de aquí me espera alguien, por cierto, de parte del profesor José Guerra, que me va a regalar un libro que está perseguido. Recibe mi solidaridad, José, mi mucha solidaridad por tu
esfuerzo, por tu talento y porque estás siendo perseguido, él me va, un emisero suyo me va a entregar un libro que hace un análisis de esto y los efectos sobre la universidad. El gobierno utiliza muchas veces eso como excusa, que no puede comprar medicina, que no puede pagar la educación, pero lo que ocurre es que tenemos 20 años con una economía que no funciona, con un modelo económico que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Esto no tiene la culpa los Estados Unidos ni el capitalismo internacional, tiene la culpa la ineficiencia del gobierno. Estas medidas ciertamente acentúan un poquito la crisis, pero no son las causas del problema que tiene el país. Este país tiene una crisis económica porque tiene un modelo económico inviable, que no ha funcionado. Los chinos se dieron cuenta y lo cambiaron, por cierto que son aliados de ellos. Vietnam se dio cuenta y lo cambió. Solo no lo han cambiado Cuba y Venezuela, y que son países muy empobrecidos, porque un modelo económico que persigue la economía privada, que no estimula a los jóvenes para que tengan un trabajo digno, que acaba con toda aquella posibilidad que el país pueda crecer económicamente, que se pueda expandir, que el talento sea un valor esencial para desarrollar la economía. Un gobierno que apueste contra todo eso, contra todo aquello que genera valor, que pueda contribuir a salir de la crisis, obviamente es el responsable de la crisis económica que estamos viviendo, y no el imperialismo, por cierto, que ya da risa. Ellos han hecho que el imperialismo, que era una cosa muy seria como fenómeno, lo ha trivializado. Da risa a la gente cuando viaja y dice, voy al imperio, me lo traje del imperio, porque este gobierno se ha encargado de trivializar lo que pudiera ser una política imperial, si es que ya exista, o en todo caso siempre ha existido, pero en todo caso el gobierno le atribuye a eso las causas de su ineficacia, las causas de haber exterminado la economía privada venezolana y haber exterminado casi el país. Este país casi está exterminado, casi es un no país, como dice por allí un profesor de la Universidad Central de Venezuela. Usted, también quiero retomar el tema del por qué surgió esta presunta demanda que iba a salir en Gaceta Oficial, de que la Fiscalía iba a proceder contra la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios por desconocer al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cree usted que esto es motivo para ello? Usted como persona, como ciudadano venezolano. Ahora, como autoridad es otra situación. Está el Estado en la potestad de enjuiciarlo usted, de condenarlo usted por desconocer al presidente de la República, o quien ostenta el poder al menos. No, por supuesto que no, porque de acuerdo con esta constitución que ellos aprobaron, e incluso, mire, yo creo que hay que leerse siempre el libro de Agustín Blanco Muñoz, y la cuña es gratis para Agustín, por cierto. Allí Chávez dice en esa entrevista que el pueblo, cuando se siente oprimido, cuando se sienta que económicamente le están envileciendo su vida, tiene el derecho a subvertir el orden, o en todo caso a procurar que se cambie el gobierno. Y de hecho Chávez le pedía la renuncia a cada momento al doctor Caldera, se la pedía, y por ello no fue encarcelado, y eso que Caldera incluso le hizo el favor de colocarlo en libertad. Bueno, la universidad puede opinar, y tiene que opinar porque eso está en la ley, tiene que examinar los problemas del país y buscar perspectiva, y en ese caso la UCB, a través de seminarios, de encuentros, de reuniones, de foros, examina la política venezolana, y la examina con sentido crítico, y eso no es ningún delito, ese es su deber, buscar caminos, buscar opciones frente a la tragedia que está viviendo Venezuela. Bien, estamos conversando con el profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela, sobre toda esta coyuntura, no solamente del Consejo Universitario, la Asociación Venezolana de Rectores, sino también la crisis universitaria, cómo afecta la falta de presupuesto a las condiciones y a la academia en general. 9:44 minutos de la mañana, vamos a un corte comercial y ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. Bien, 9:46 minutos de la mañana, volvemos con más de Punto de Corte Radio. Profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Conversábamos en la pausa comercial y aún lo comentábamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Punto de Corte, el tema de si la Universidad Central de Venezuela, las distintas casas de estudio autónomas en el país, no han cerrado la puerta para seguir en conversaciones con el Ministerio de Educación Superior, para conversar el tema del presupuestario, el tema de las condiciones de las universidades, más allá de que ustedes reconozcan o no al gobierno, ¿han cerrado la puerta de estas conversaciones? No, y no podemos hacerlo por lo siguiente, tiene que haber una relación siempre permanente con las instancias oficiales, no solamente con el gobierno, sino inclusive hasta con Corpoelec para algunas cosas que tienen que ver con la electricidad, y así con otras instituciones. Pero en el caso concreto nuestro vínculo más directo es con el Ministerio de Educación Universitaria. La rectora Cecilia García Rocha, que es la presidenta de Perú, le solicitó al ministro anterior una reunión precisamente para discutir los problemas presupuestarios, y le envió una comunicación hace 15 días para discutir este asunto que mencionamos al principio, para ver cuáles son los alcances.
De hecho, incluso en la Secretaría, que es la que está a mi cargo, tiene que discutir con el gobierno las provincias estudiantiles, el funcionamiento de los comedores, las políticas de admisión, el OVE, todo eso que tiene que ver con las reivindicaciones estudiantiles. Y no solo también eso, sino que incluso la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencia, tiene relaciones con el gobierno, relaciones de carácter, vamos a decir, académico-intelectual. ¿Por qué? Porque en la universidad hay conocimiento que pueden ser utilizados por el gobierno para resolver crisis. La Facultad de Agronomía y Veterinaria tienen programas muy concretos que pudieran ayudar a resolver la crisis agrícola del país. Esas conversaciones existen en un plano quizás no tan alto como debería ser, porque el gobierno no es sensato, no es un gobierno que tiene la sensatez de decir, bueno, si el conocimiento está allí, vamos a vincularnos con ellos para, a partir de una alianza muy concreta, sin que nadie renuncie a sus principios, poder resolver algunos problemas del país. Incluso hay programas para resolver todas las crisis que podamos imaginar, incluso la crisis de profesores que hay en el país, la carencia que hay de profesores de física, química y matemática, y de historia y de castellano. La UCB tiene formación de profesores que pudieran permitir que la crisis que hay en la educación secundaria podamos resolverla. Es decir, hay muchos aportes, muchos haberes que tiene la universidad de carácter intelectual que un gobierno más sensato permitiría esas alianzas. Por eso es que las conversaciones, las relaciones se mantienen. Y se mantienen porque somos sensatos. No somos sensatos para saber que existe un grupo que tiene el poder bajo su control y con el cual hay que conversar, con el cual hay que llegar a acuerdos con respecto al funcionamiento de las universidades, sin ceder en los principios, simplemente por razones del país, en función del país. Profesor Amalio, para finalizar esta interesante conversación, he visto aún salen algunos informes que ubican tanto a la Universidad Central de Venezuela como a otras universidades privadas como la Universidad Católica Andrés Bello, por ejemplo, entre una de las mejores en el mundo, aún a pesar de esta crisis universitaria. ¿Esto es así? ¿Cómo está la academia en Venezuela? Hoy en día, ¿ha bajado la calidad a pesar de toda esta situación o se mantiene la calidad académica en Venezuela? Yo te decía al principio del programa, bueno, a mediados del programa, que habría que hacer un reconocimiento a los profesores y a los investigadores nuestros. Y la pregunta tuya tiene respuesta tomando eso como referencia por lo siguiente: a pesar de todo eso que hemos hablado que es cierto, que ocurre, nosotros hacemos un esfuerzo para mantenernos en el ranking de las mejores universidades de América Latina y, por supuesto, en el mundo, no en una posición tan alta como en América Latina, pero sí en una posición bastante, diríamos, respetable. ¿Por qué? Porque las universidades, tú mencionabas la Universidad Católica, que es una universidad muy respetable, privada, en fin, que hace también sus propios esfuerzos, y también el resto de las universidades, nos mantenemos. ¿Por qué nos mantenemos? Porque seguimos investigando, seguimos creyendo que hay que sacrificarse por la academia, que hay que mantener a toda costa la universidad abierta, no a costa de los principios, sino a costa del esfuerzo, a costa del sacrificio, a costa del talento. Nosotros vamos a mantener la universidad abierta hasta donde podamos. Tendrán que cerrarnos y nos lo vamos a impedir con toda la fuerza moral que tenemos, pero vamos a continuar prestándole el servicio a la sociedad venezolana. Somos, en este caso de la UCB, la universidad que tiene la mayor demanda de aspirantes de Venezuela. Eso significa algo, es un indicador de cómo está valorada la Universidad Central de Venezuela y cómo están valoradas las 5 universidades que el gobierno acusa de tradicionales, que acusa de conspiradoras y que acusa de cuanto calificativo negativo existe. Y sin embargo, son las más demandadas, incluyendo a los propios hijos de los altos funcionarios del gobierno. Seguimos impermeables al desaliento, cumpliendo con el país. Profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti y a toda la audiencia. Desde ya abierta la invitación nuevamente para que nos acompañe y seguir conversando sobre este tema de interés nacional. Sigue siendo la Universidad Central de Venezuela la de más demanda universitaria, al menos en el país. Esto es realmente importante a pesar de toda esta crisis. Nosotros, cuando son las 9:51 de la mañana, vamos a nuestra siguiente sección, el editorial.